La guerra denominada la guerra de los yihadistas, del llamado Estado Islámico, que por sus siglas lo conocimos como ISIS o Daesh en árabe, contra los vestigios arqueológicos, tanto en Siria como en Irak, no tiene precedentes. Es una guerra contra esos, aparte de la guerra tradicional de la que hemos estado hablando, también hay una guerra contra los vestigios arqueológicos sirio e iraquíes. Nos referimos a esa forma salvaje que han atacado templos, museos, atacaron una de las mezquitas más antiguas y más bellas del Islam, edificios administrativos que ya datan de la época de la dominación otomana, los baños medievales, los zocos. Recuerdo uno de los zocos más importantes de Alepo, un zoco techado, donde ahí se mantenían los oficios más viejos de Siria, ha sido totalmente incendiado. Han destruido restos arqueológicos en Palmira, en el Bosra, en Alepo, una ciudad fantasma pasó a ser, ¿no?, una de las más grandes ciudades del Medio Oriente, pasó a ser una ciudad fantasma. Nínive en Mosul en Irak. Bueno, todo esto ha sido como planificado para ser atacado, y esa guerra contra esa parte cultural de tanto Siria e Irak. Nunca antes se había visto semejante maldad en forma sistemática contra la historia, ya no contra solamente las personas. Obviamente tenemos que hablar de miles de asesinados, mutilados, sobrevivientes que han quedado muy mal, también más allá de todo lo que significó el éxodo del pueblo sirio y el pueblo iraquí. Pero también estamos hablando de la destrucción de una nación, la destrucción histórica de una nación. Y esto está intencionado, esta destrucción del pasado está totalmente intencionada. Cuando visité una de las ciudades, bueno, mi ciudad, mi pueblo, Yabrud, yo vivía detrás de una iglesia muy antigua, una de las primeras iglesias. Esa región del Kalamun, una región que habitaron los primeros cristianos cuando llegaron a lo que hoy es Siria. Y han construido sus templos. La iglesia de Yabrud era un templo de Júpiter, que luego se transformó en una iglesia católica. Pero hace más o menos un poco más de 10 años se descubre que hay otra iglesia debajo de la tierra, y se empezó a sacar a la luz del día. Cuando se reconstruyó lo que se pudo reconstruir, se mantuvo algunas columnas. Entramos a ver esa nueva iglesia. Para mí era la nueva iglesia, pero data del año 64, de nuestra era, tiene más de 2000 años. He visto destrucción, pero con una perversa, ¿no? Una destrucción como nunca uno se puede imaginar. La iconografía, que es muy típica de las iglesias orientales, le han arrancado, porque está hecho todo con mosaicos chiquitos, que allá se llaman el fusaifusá, los mosaicos que son miniaturas en colores, le han cortado las cabezas, le han quitado los ojos, o sea, toda una cosa perversa contra la imagen. Por supuesto, destrucción de una parte importante de la iglesia. Eso tiene que ver, por eso se me ocurrió hablarle de esto, porque me dolió tanto ver cómo han querido, solamente por el hecho de un daño a ese pasado, ¿no? Mutilar el pasado del país destruye también el futuro, ¿no? Porque el que no se tiene una pertenencia a partir de un pasado. No solo están amenazando las piedras milenarias, están amenazando también ese futuro. Y esto lo ha señalado un historiador que ha estudiado mucho la región del Creciente Fértil. Se llama Tom Holland, en respuesta a una pregunta que le han hecho sobre
¿Por qué se concede tanta importancia a los daños sufridos? Las piedras, ¿no? Decía, hay gente que murió. ¿Por qué le dan tanta importancia a las piedras? En un conflicto que le costó miles de vidas. Y la cantidad de refugiados, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Desplazados, refugiados. Y este autor británico, este historiador británico, autor de muchos libros, dice, es terrible, además porque en el Oriente Próximo, nos siguen con esa idea del orientalismo, ¿no? Es el lugar donde nació la cultura urbana, la cultura mundial urbana. Y cuando esas antigüedades son destruidas, también lo es el patrimonio global de la humanidad. La historia nos marca como decía, nuestro sentido de pertenencia a la realidad en la que vivimos hoy. Nuestro patrimonio cultural nos marca quiénes somos como sociedad y a partir de nuestro pasado construimos ese futuro. En Siria e Irak están destruyendo ese futuro a través de la destrucción de ese pasado. Arrasar el patrimonio es una forma de ampliar el conflicto. O sea, no solamente atacan a las personas, no solamente atacan las estructuras de un Estado, no solamente atacan a un ejército, sino también atacan, lo amplían atacando la cultura de un país. Y borrando los vestigios que le hacen que uno pertenezca a esa sociedad. Y esto es, traza un nuevo mapa del Oriente, ¿no? Ya no quedan esos elementos del cual uno se enorgullece por pertenecer a esa tierra. Te trazan un nuevo mapa, te trazan ciudades nuevas, límites nuevos, te crean poblaciones nuevas. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que ahora se está conmemorando, estos 100 años de la Declaración Balfour. El año pasado se conmemoró los 100 años de Sykes-Picot, donde se dividió y se trazaron mapas, y hoy se conmemora estos 100 años del trazado de la implantación de nueva gente en la región. El Estado Islámico, el llamado ISIS o Daesh, creen que toda figura o cultura anterior al Islam, esa es la creencia del wahabismo, de ese extremismo ideológico que no tiene nada que ver con el Islam, lo hemos repetido, que toda figura y toda cultura anterior representa la herejía y por lo tanto tiene que estar destruida. Por eso entraron a templos, inclusive han destruido mezquitas, no solamente, no es algo nuevo, ¿no?, lo que estoy diciendo. Y aparte hay otro elemento que es el impacto propagandístico que genera, ¿no? Cuando ellos generan una destrucción programada sistemáticamente, lo que hacen es propagar ese estado de terror que quieren implantar en el mundo, que han comenzado ya en Afganistán con la creación de los talibanes, una criatura de los Estados Unidos, lo continuaron en Irak cuando invadieron y ocuparon el Irak, y hoy en Siria. Esta cuestión de generar el terror a través de la propaganda es algo tal vez novedoso en estos últimos 20 años. Y los medios de comunicación le han hecho el colchón para que esto se pueda dar. Si no, era imposible. Las redes sociales, la televisión, amplificando ese terror del que todos somos testigos, ¿no? De cuando le cortan la cabeza a un periodista extranjero, o cuando le cortan el pecho a un soldado sirio y se sacan el corazón para comérselo. Esta cuestión espantosa ha sido propagada por estos medios de comunicación. Desde el comienzo de la historia, Siria, que ha sido la encrucijada de pueblos formada por los cananeos, formada por arameos, bueno, fenicios es igual que cananeos, asirios, babilonios, árabes, luego los armenios que han llegado a nuestra tierra y son muy bien recibidos, son parte de Siria, los kurdos, dije turcomanos, los árabes, por supuesto. Este crisol de pueblos ejerció una influencia muy importante sobre la base cultural de la civilización que hoy se asienta en Siria e Irak, que continúa. Ugarit, por ejemplo, que la semana pasada hablamos de la entrega de los Ugarit por el Club Sirio,
aportó los primeros alfabetos a la humanidad que hoy todavía continuamos escribiéndolos. Ugarit misma dio la primer nota musical que hoy seguimos escuchando. O sea, los vestigios de esa cultura que han ido a destruir, nosotros la estamos usando, la seguimos usando. Los números arábigos que nosotros usamos todos los días en nuestras cuentas, es de esa tierra, salieron de esa tierra. Entonces han querido destruir esto para que deje de ser el centro de referencia cultural de la humanidad. Y acá está el tema, la resistencia cultural, y esto es un tema fundamental. Cuando se habla de una cultura de la resistencia que hoy persiste en Irak, en el Líbano, en Siria, en Palestina fundamentalmente, está jugando un papel fundamental en la defensa no solamente del patrimonio, sino de la vida en esa región. Y cuando hablo de la vida estoy hablando de la diversidad de la que nos enorgullecemos todos, que hemos vivido y que, bueno, vivimos a diario la vida en Siria, de la creatividad de esos pueblos. Son pueblos creadores. En algún momento les voy a contar las creaciones, porque Siria hoy es un país que está bloqueado económicamente por Europa, por la civilización occidental, ¿no? No les llega ni remedio, no les llega absolutamente nada. Han creado cosas para poder sobrevivir a ese bloqueo económico y financiero que le han hecho. Y viven como vivimos todos nosotros, o sea, no les falta nada, absolutamente nada, porque han creado, son pueblos creadores, han creado la historia y crean hoy su vida cotidiana. Y esto es enfrentarse al dominio que quiere homogeneizar una cultura que es diversa, al dominio del fanatismo que quiere imponerse en esa región, al dominio del poder financiero que va acompañado del terror, porque tienen que ir juntos, si no, no hay forma de que pueda ingresar el poder financiero de esto, de la reconstrucción de Siria, lo que quieren los americanos, ¿no? Reconstruirlo a su imagen y semejanza, tiene que ir asociado al terror. Bueno, nosotros nos entregamos a ese dominio, ¿no? Pensaban que eso iba a ser Siria. Imposible. Las familias, los pueblos, los jóvenes, las mujeres, los niños han asumido la defensa de esa identidad. Y cuando hablamos de la cultura de la resistencia, hablamos de una identidad que es muy difícil de flanquear. Una identidad que nosotros tenemos que enorgullecernos, los hijos de sirios y de libaneses y de palestinos. Las casas, fíjense que las casas en Siria, en Damasco, mantienen la fisonomía de hace 700 años y no hay forma que se pueda destruir, porque se los condena socialmente. Aquel que tira una columna de una casa vieja, se lo condena socialmente, no hay forma de hacerlo, no hay forma de cortar árboles. En mi pueblo, en Yabrud, cuando ingresó frente al Nusra, ingresaron estos mercenarios, en un lugar recreativo que teníamos los yabrudenses, que se llama Erena, donde estaba una laguna bellísima, donde, bueno, íbamos a veranear ahí, al lado de la montaña, milenarias, 40.000 años estoy hablando, no de 2.000 años. Esas montañas llevan 40.000 años, porque ahí estaba el hombre prehistórico. Erena estaba metida en el medio de todo eso. Y era una cosa hermosa, con árboles. Bueno, han cortado los árboles. No le quedó ni un árbol a esa zona. Ni un árbol quedó. ¿Por qué? Porque quieren cortar lo que se arraiga la vida. Y esos árboles es una zona desértica, con lo cual cuesta que un árbol crezca como puede crecer aquí en La Pampa. Llevaba 200, 300 años. Cortaron árboles de 300 años. Bueno, a esto se resiste el pueblo sirio. Por eso es importante, cuando hablamos de la cultura en Siria, estamos hablando hoy de que hay una resistencia para que la cultura siga siendo la misma que nos llevó, que nuestros abuelos trajeron a estas tierras, y que se siga regando lo que son las tierras tanto de Siria, del Líbano, de Palestina y de Irak.